en el que la literatura dice presente, aquí estoy. Llega a la radio de la mano de Marina Arias, la lectora amigable. Vamos a recibirla con este aplauso, que nos trae libros de a uno. Hoy traje esta novela que se llama Este verano que empiece otra vez, de Mercedes Calzado, que es súper emotiva, es muy detallista, muy contemplativa. Es casi como si narrara una voz lírica. Voz lírica se le dice a, bueno, en la poesía no hay narrador o narradora, lo que hay es una voz lírica. Este texto tiene mucho trabajo poético el lenguaje, así que casi que parece una voz lírica. Van a ver después cuando les lea un fragmento. En el prólogo, Katia Adaul dice que es un libro acuático, y yo coincido. Porque además de que hay mucha presencia del río, si miran después la tapa de los dibujitos, hay un bagre y hay camalotes, y están los remolinos del río como metáforas, y hay un montón de imágenes vinculadas al agua. Es casi como si la literatura de tan plástica y suave fuera acuática, ¿no? Como fluida. Sí. Creo que en ese sentido coincido plenamente con que es un libro de agua. El presente del relato, el momento en el que se empieza a contar la historia, es el de una narradora que es una mujer grande, casada, con hijos y un marido, visitando a su padre en terapia intensiva en el Hospital Español, aquí en Buenos Aires, durante un verano sobre el final de la pandemia. Esto de este verano que empiece otra vez tiene que ver con esto. Todo el presente del relato transcurre en un verano y vinculado al hospital, con lo cual hay aparecen muchas cuestiones del protocolo de salud de la época de la pandemia. Están descritos otros pacientes y esta cosa de detrás del vidrio, de ver a los familiares o las visitas de los pacientes. El aislamiento, cosas que hoy por hoy nos parecen súper lejanas, ¿vieron? Que a veces cuando enganchás una película de las poquitas que se grabaron en pandemia y aparecen con barbijo, no sé si les pasó, es rarísimo. Como que hubiéramos hecho ahí, bueno. No, evidentemente fue traumático. Exactamente, no podemos. Nos olvidamos, borramos todo. Borramos todo. Por eso también me pareció muy interesante hablar de esta novela, porque justamente vuelve a poner el foco en eso. El color de la pandemia para la narradora es el azul. En un momento dice, bueno, el verde, el amarillo, no sé qué, y se queda con el azul, y a partir de eso busca en su casa una virome de tinta azul que se acuerda que tenía, la busca en cajas hasta que la encuentra, y con esa virome empieza a hacer listas. Quiere escribir, entonces empieza a listar, por ejemplo, los lugares de vacaciones a donde fueron en la infancia con la familia, lugares de la Argentina en auto, porque el padre, que es quien está enfermo e internado, parece ser que fue muy fierrero, muy de autos, muy de ir al autódromo y también de hacer viajes largos por el país manejando. Además fue nadador en aguas abiertas y ella también recuerda eso. Es como, el padre es como si fuera una especie de Hemingway, ¿no? Esta cosa de hombre que todo lo puede, el padre que recuerda, ¿no? Claro. En el presente es un hombre de 68 años que, bueno, está internado y se está apagando de alguna manera, pero todos los recuerdos de la narradora tienen que ver con esto, con alguien que nada, hace cosas. Las cosas de hombre. Sí, no lo quería decir así, pero en el imaginario ese, cuando digo Hemingway me refiero los autos, los viajes, nada. Aunque no es que va de casa, pero esta cosa del safari, ¿no? Como imaginario. Además de hacer listas, con esa lapicera de tinta azul, hace dibujitos ella. Y de hecho, el libro, les muestro a ustedes, hay dibujitos, mirá, ¿ves? Como los de la tapa, y están repetidos en varios lugares, dibujitos como muy sencillos. También en un momento dibuja la mano del padre sobre las sábanas, como que copia la mano del padre que está como arriba de la cama del hospital. Dibuja el sistema respiratorio que le dibuja un médico le hace el esquema del sistema respiratorio del padre. Entonces ella toma ese croquis y dibuja algo parecido, como si copiara, como buscándole un sentido a las cuestiones desde la cuestión de la grafia, ¿no? De estar como dibujando.
También, bueno, les decía, hay muchos recuerdos de la infancia, del abuelo luchando contra las hormigas, ¿no? Esta cosa como, casi como un motivo, los recuerdos de infancia de toda una generación que compartimos también. Las figuritas de los ositos cariñosos, por ejemplo. Ustedes son varones, pero para las mujeres, casi de mi edad, Mercedes Calzado es un poquito más joven. Hay algo esto de las figuritas, las Raspá y Olé, bueno, algunas cosas. Las de Sarah Kay. Sí, ella justo menciona las de los ositos, pero también las de frutillitas, ¿no? Hay algo ahí que eso después, más contemporáneamente, por ahí hay muchas otras cosas, pero para cierta generación había una. Sí. Coleccionábamos un álbum, todas al mismo tiempo. Después hay un recuerdo de Navidad, hay varios recuerdos de fiestas y de Navidades, una en la que ella pasa sola las Navidades con su familia nuclear, con su madre, su padre y su hermano, porque el padre acaba de salir de una internación, como que ya tiene un primer momento de un problema de salud, porque por otros momentos aparece como la familia ampliada y las fiestas como más de mesa larga, de esas muy a la argentina. También habla de las primeras lecturas que hizo en la casa de sus abuelos, en un sillón, dice, los libros estaban en la casa de mis abuelos, y cuenta que lo primero que leyó fue Elige tu propia aventura, que también es muy generacional, no sé si se acuerdan esos libros en los que si querés ir para tal lado, elegís tal página, que ahora en los tiempos digitales que vivimos es una cosa, bueno, está del multiverso, súper generalizado, pero cuando éramos chicos la única posibilidad esto de ir eligiendo mientras leías lo daba una colección como esa, ¿no? Elige tu propia aventura. Se menciona el Mundial de México 86, se menciona el Plan Austral, están todas esas marcas de época dando vueltas en los recuerdos de las narradoras. Hay cosas que suenan casi como atávicas, o si quieren algo que nos pasó a todos y todas en algún momento. Hay un recuerdo de un corte de luz y quería leerles, de paso para mostrarles cómo es la prosa de Mercedes Calzado. Dice: una noche se cortó la luz. Yo 6, mi hermano 5. Televisión, noticiero y de repente la oscuridad. Un personaje de colmillos largos difuso sobre las paredes. Primero gritamos de risa. Mi mamá nos llamó desde la cocina. Corrimos, agarrados de la mano, enfurecidos corazón y piernas, carrera contra la penumbra. Ella encendió una vela, la apoyó sobre un plato de café. Papá entró tanteando el marco de la puerta. El cigarrillo centelleaba la punta de su nariz. Se sentó en la mesa, acercó la mano y con la llama de la vela encendió otro cigarrillo. El gastado quedó apoyado en el plato, que poco a poco se cubría de lunares de cera. El humo de los cigarrillos y el de la vela se perdían juntos, donde el reflejo empezaba a ser bruma. Los 4 alrededor de la mesa, mi hermano sobre la falda de mi mamá. Anaranjadas las caras alrededor del fuego. Hablarían de la cena, de cuánto duraría el agua sin la bomba, el ascensor frenado entre pisos. Yo protestaría de aburrimiento. Condicionales con una certeza. En la oscuridad de la noche, él nos enseñó el truco de la vela, el secreto del oxígeno. Entonces el papá hace eso que aquí no nos han hecho de chicos, que es esto de poner el vaso al revés arriba de la vela y que se termina apagando. Sí, ¿no? Claro. Que es como algo que en algún momento nos mostraron a todos y todas. Sí, como una cosa maravillosa. Sí, esos trucos que te hacían los adultos. ¿Cómo se apaga? Claro, sí. Y ahí te explicaban la cuestión de cómo el fuego depende del oxígeno que consume. Si no hay oxígeno, no hay posibilidad de fuego. Bueno, es como vieron, un relato que da imágenes permanentemente. Es casi como una peli. Las escenas tienen un nivel de descripción y de detalle que hace que te puedas imaginar, como te puedes imaginar este corte de luz con un hijo a upa de la madre y las sombras en las paredes, ¿no? Sí, esa cosa que da tanto miedo en la infancia, ¿no? También hay recuerdos del Paraná. El padre no lo dice explícitamente de qué lugar, pero una infiere que es de Entre Ríos, de algún pueblo de Entre Ríos, donde aprendió a nadar y por eso después es un nadador de aguas abiertas, es alguien criado en el río. Y también hay recuerdos de ella en ese Paraná, donde aprendió a nadar. Y quería leerles cuando cuenta cómo le enseñó a nadar el padre. Y dice así:
Lo intentamos juntos, una prueba. Me empujó desde el muelle. Él se tiró palomita. Me agarró la mano, me hundí, nos hundimos. Abrí los ojos con el mismo temor con que se escucha un ruido en la noche. Primero vi negro, enseguida entendí el marrón, los minúsculos granos de tierra. Entrenamiento de las pupilas al barro. En el Paraná se ven reflejos si el sol está alto. Nada de cardúmenes ni plantitas de colores. Tuve miedo, no de la falta de aire. Tuve miedo del mirar borroso, de la continuidad de las aguas, del anhelo de permanecer suspendida en el silencio de un río que no aturde, donde los pensamientos se van, donde queda el qué pasaría si. Ese día entendí el murmullo de la quietud, su deseo. Cuando mis pies alcanzaron el barro, sentí el filo de la aleta del bagre, no me lastimó. Mi papá me agarró más fuerte la mano y saltamos. Sentado sobre el muelle me dijo, ahora sabes nadar. ¿Y hoy qué diría? Carrera contra su remolino, paciente en su sueño. ¿Esperará el fondo para rebotar y alcanzar reflejo? ¿Buscará la bocanada en la superficie? ¿El llamado de un silencio? Allá estará, en un río parecido al que hoy miro desde mi costa. ¿No? Porque ahí está el papá enfermo, entonces claro. O el padre enfermo, lo que le ocurre en relación a ese recuerdo donde el padre todo lo podía y lo que pasa en el presente del relato. Bueno, la novela usa un recurso que me pareció súper interesante, que es escribirle y hablarle a una profesora de lengua de la secundaria que no parece haberse portado muy bien con la narradora, como que no creía en ella, no la incentivó a escribir, sino todo lo contrario. En un momento le dice, lo suyo no es esto, querida, como así una profesora muy súper yoica. Y les quería leer la primera vez que aparece la profesora, que se llama Estela Anselmo, y aparece así. Profesor Anselmo, ¿me dice cómo? ¿Un manual, cuadro sinóptico, alguna expresión? Querida, mi maletín quedó en la escuela, jubilada y sin tizas, quizás hasta muerta. Ayúdeme, profesora, el tamaño de la sangría, un sustantivo, frase, guión, un verbo. Ayúdeme o cállese. Se imagina un diálogo con esta profesora que claro. La imagina ya jubilada, no está en la cabeza de ella, no habla de verdad con la profesora, pero está toda esta cuestión de una relación en la que ella está buscando permanentemente que le dé como herramientas para contar lo que quiere poner en palabras, sí. Vinculado a este duelo del padre, porque en definitiva este verano que empiece otra vez es una novela de duelo, sí. De despedida del papá. Entonces todo el tiempo habla con esta Anselmo imaginaria o medio onírica, casi como si la soñara, sí. Pidiéndole que le ayude a poner en palabras eso que quiere contar. Pero esta es como también es una crítica fuerte a estos profesores y a todos los que, bueno, si no me ayudas, por lo menos callate, no me tires en contra. Exactamente. Esa frase ayúdeme o cállese. No me boicotees. Sí, claro, hay tanto de boicoteadores ahí. Sí, ¿no? Sobre todo ahora creo que es distinto, pero en nuestras juventudes había mucho profesor y profesora. Ya no sirve para esto, era... Que te coartaba la expresión. Esto no es para vos, está, bueno, sí. Si querías escribir o claro. Querías dibujar o lo que fuera vinculado al arte. A mí me pareció que era un invento este personaje del Anselmo, pero para mí es verdadera. Bueno, me dio mucha curiosidad. Entonces le pregunté a Mercedes Calzado si la profesora Anselmo era un personaje real de su biografía, si había tenido a la profesora Anselmo, y Mercedes Calzado me contestó esto. Si la pregunta es si tuve una profesora con ese nombre, no la tuve. Como tantas escenas y personajes de la novela, Anselmo es una construcción de la memoria, un personaje que lo que habilita es un juego con el presente y también un personaje que permite diálogos que evocan otras conversaciones que lo que hicieron fue permitirme pensar los límites de la escritura y la imposibilidad de reflejar desde la escritura afuera, cómo fueron las cosas, cómo contarlas. Lo que hace cualquier profesora es funcionar como el reflejo de lo asertivo de alguna forma. Es quien dice esto es así, la manzana es roja, pero la afirmación también permite la pregunta, ¿es así? ¿Qué es una manzana? Y sobre todo, ¿cómo la cuento? Una profesora te enfrenta a pensar ese cómo y si es posible hacerlo. Bueno, súper interesante ahí lo que decía Mercedes Calzado, además de esto de, cómo poner en palabras un duelo.
va más allá y se pone ya en términos de la representatividad del lenguaje, ¿no? Esto de la aserción, la memoria y cómo se narra sin tener como la seguridad de que estás pudiendo captar la realidad y volviéndola a discurso, ¿no? Es como, bueno, abre ahí. Mercedes Calzado es doctora en comunicación o en ciencias sociales. Se nota que hay una preocupación ahí por el lenguaje y por la posibilidad de representación. De la mano de esta Anselmo, que ahora sabemos que no es real, que es una construcción literaria. Qué pena para mí, la verdad. Bueno, pero podés quedarte con eso. Por momentos el relato se vuelve metaliterario. ¿Qué significa? Se vuelve una reflexión sobre la propia escritura, sobre lo que es escribir. O sea, habla de la cuestión de lo que está escribiendo, ¿no? Como que transparenta que eso que está ahí en el libro es una construcción escritural, ¿no? Y ahí se vuelve como espiralado y hay una reflexión sobre el lenguaje permanente. Esto que dijo ella en el audio, la manzana es roja, bueno, esto es así. Pero también hay una cosa, por lo que vos contás, que como una justificación de que la profesora tampoco le enseña, ella está queriendo escribir bien el libro, escribir un lindo libro, y la profesora no la ayuda, nunca la ayudó. Claro, ahí está como que creo que se como pone... justificación, no sé si esta palabra es justificación. No, pero se pone como del lado de la profesora Anselmo, que a veces a los que somos docentes... Que es culpa de Anselmo, digamos. No, también te pasa que te piden certezas los estudiantes. Te piden y ahí hay todo un juego que es como vos sos el docente, entonces tenés que darle algún tipo de un andamio, se dice, ¿no? Algo para ayudar al otro, pero también sabés, cuando sos más o menos alguien con capacidad reflexiva, que también lo que vos decís no es una verdad. Es difícil ayudar también. Es difícil, es muy difícil. Sobre por eso, todo la cuestión es si es posible comunicar lo que uno... Exactamente, no sé es si muy posible. difícil, pero bueno, ahí se trata de ayudar al otro a hacerlo de la manera que le resulte más satisfactoria, ¿no? Sacarlo en términos de la más verdadera y pensarlo en términos de la más cercana a eso que estás tratando de pensar, ¿no? Porque pensar y decir ahí se vuelven medio complementarios. Hay algunas curiosidades que me gustaron de esta narradora. En un momento se da cuenta de el término partida de nacimiento, por eso digo esto de la reflexión del lenguaje. Habla de la partida de nacimiento y dice, ¿qué significa? ¿Hacia dónde partís cuando nacés? ¿No? Vieron que es el primer documento. Se llama el primer documento. El primer documento que tenemos es una partida de nacimiento. Entonces, casi como lúdicamente o filosóficamente dice, ¿hacia dónde partimos en ese nacimiento? ¿Por qué partida? ¿Es largada o es despedida? ¿No? Porque partir es salir y también es despedirse. Adiós. Así que me pareció interesante. O después se pregunta, ¿es intubado o entubado en relación al padre, ¿no? Un momento. ¿Y cómo es, no? Y ahí hay algunas cuestiones también interesantes. Bueno, este verano que empiece otra vez, les decía, es una novela sobre la despedida y sobre el duelo de un padre y también sobre la reconstrucción de la memoria familiar. Y en ese título, este verano que empiece otra vez, me parece que está contenida la idea de volver el tiempo atrás para recuperar a ese padre, ¿no? Como ese último verano que no termine nunca, que vuelva a empezar casi como una cinta de Moebius, ¿no? Si fuera posible. Bueno, se lo súper recomiendo, me encantó. ¿Editorial? La editorial es Deli Books. Es re lindo además, ¿vieron? Es muy lindo el libro. Es precioso el libro como objeto. Sí. Precioso, lo consiguen en todos lados, Deli Books, este verano que empiece otra vez. Ok. Gracias, Marina Arias. Muchas gracias a